y es momento de conocer justamente a fondo, a detalle, a uno de los aspirantes del Frente Amplio por México, y es Santiago Krill, y por eso me da mucho gusto saludarte, Humberto Gutiérrez. Gracias por estar aquí, consultor en imagen pública, estratégica y reputación online. ¿Cómo estás? Es. Muy bien, pues con el aspirante, digamos que está hasta arriba en ese frente, ¿no? Casi. Aspirante hombre. Sí, aspirante hombre al menos. Aspirante hombre. Ahorita vamos Entre a ver. Xóchitl y Santiago Krill ahí están como más o menos, pero sí Santiago Krill en segundo puesto, aun cuando lleva buen rato en la política y presente en la mente de las personas. Así es. A ver, ¿con qué arrancamos? Que nos pongas, vamos a ver, con imagen estilo personal. Vamos a ver cómo está Santiago Krill. Sí, fíjate que el estilo personal es el típico estilo personal del político. Así podemos decir que es el estilo tradicional. Colores muy sobrios. De hecho, generalmente utiliza el azul marino. Azules, en general es azul, hasta en los colores que utiliza el caso de Santiago Krill, pero es muy tradicional, el gris Oxford en algunas ocasiones, el blanco, pero no se sale mucho de este estilo tradicional, incluso con códigos de vestimenta muy marcados en lo formal. Generalmente se va hacia los formales. Muy formal y bueno, pues no para no perderle, ¿verdad? Sí. Entonces escoge pues estos que son muy básicos, ¿no? Cuando hablamos de los políticos. Sí, que no le falla. Hasta en la comunicación es muy tradicional en ese sentido, pero bueno, ahí pues podría flexibilizarse un poco, pero lo vemos con colores generalmente sobrios, generalmente con esta imagen que no ha cambiado, no nos ha cambiado el corte de pelo, no nos ha cambiado los colores, en términos generales se mantiene igual. ¿Sí? O sea, se mantiene constante en ese sentido, cosa que puede ser buena si ya tienes un porcentaje alto del electorado, pero no tan buena si estás buscando que te conozcan. ¿Y estos colores qué quieren decir? Por ejemplo, el azul, los oscuros, ¿qué te dan como de este lado? Como mensaje, ¿no? El mensaje es de sobriedad. Mucha sobriedad, sí, generalmente se mantiene en un contexto de autoridad. Es decir, ¿cuándo hemos visto a Santiago Krill agarrando gente? ¿No? Acercándose y aceptando que se acerquen las personas. Ni en campaña. Acá lo vemos un poquito, sí le está metiendo medio se está soltando. Pero ¿no lo sientes forzado? Sí, un poco. O sea, un poco como el típico político que no quiere salir del concepto del político. Ya lo estamos viendo más, pero claro, un poquito más controlado, y en sus redes sociales ya está tratando de salirse un poco de esa parte, pero generalmente se mantiene en el tradicional, su mensaje es de autoridad y de mucha sobriedad. Vámonos a su mensaje a comunicar. Sí, vámonos. Me parece muy bien. A ver. Ahí está, el mensaje es de autoridad. Inclusive, vean cómo en este tipo de fotografías ni siquiera sonríe. Es decir, lo vemos tan serio, tan sobrio en ese sentido, que no nos muestra una sonrisa. Y creo que ahí es uno de los puntos que podría trabajar Santiago Krill. Ahorita hablaremos del posicionamiento, que evidentemente tiene que crecer, pero la parte de la autoridad sí podría trabajar el ser más cercano. Vean este mensaje, o sea, es de estas cosas que llaman la atención. Enojado, ceño fruncido, cero sonrisa. ¿Podemos escuchar un poco de lo que estamos viendo? Porque además este mensaje y este momento fue uno de los momentos que llamó mucho la atención, sobre todo cuando se estaba registrando, ¿no? Como aspirante, y que, bueno, pues al final, incluso mucha gente decía, ¿va a llorar? Sí. ¿No? ¿Sí podemos escucharlo o no lo tenemos? A ver, vamos a escucharlo, a ver cómo lo ves, Humberto. Venga. Pero toda la energía que tengan, el coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México. Casi se le quiebra la voz. Los ojitos, ¿no? Sí. Evidentemente trae un mensaje estructurado, bien planeado, es decir, un mensaje clave muy concreto, pero de pronto cuando yo veo estos mensajes digo, ¿y qué estará pensando la persona que lo está viendo y que dice, voy a simpatizar o no voy a simpatizar tanto con él? De pronto dirá, ¿esta es la persona que yo quiero al frente o no lo pensará? Porque eso es lo que tendríamos que estar pensando. Y es muy acartonado en mensajes estructurados. De pronto es lo que le pasa, ¿no? Es que eso es lo que tú dices, es importante, porque a lo mejor habrá quien coincida con lo que él está diciendo, con este mensaje, que diga, ok, sí, pero cuando lo ves, en la forma en la que él lo transmite, es otro tema. No conecta. Lo que pasa es que la gente de pronto recibe mensajes cotidianos y entonces se le olvida que ese mensaje es importante. Es decir, si todo lo que me dices está en el mismo volumen, tono y ritmo,
entonces nada es importante. Entonces ya no te voy a creer. Y es el estereotipo del político, o sea, de pronto eso Yo pasa, ¿no? no puedo saber, ¿no? Y el así mensaje, es el mío, sí. cántale. Y el mensaje de fondo es bueno, es decir, lo tiene Sí, muy bien por eso. estructurado, seguramente coincidirá mucha gente, seguramente estará en la mente de las personas el cómo estructura sus mensajes, pero cuando nos vamos a nivel de forma, que ya nos adelantamos un poco al lenguaje corporal, vemos que podría ser un poquito más congruente. ¿Por qué? Porque nadie habla así, con la oratoria básica que nos dice que tenemos, ya nadie habla así. Oye, fíjate, ahora que te escucho, digo, ya después lo analizaremos, pero por eso a lo mejor Gerardo Fernández Noroña tiene tanto éxito. Claro. ¿No? Porque la forma en la que él conecta justamente no tiene nada que ver con esta forma de hablar ni nada. Eres muy él, ¿no? Como Por muy supuesto. auténtico, que eso le ayuda mucho. Pero bueno, vámonos, ya después vamos a analizar a Gerardo. ¿Te parece que vayamos al posicionamiento? ¿Cómo Vamos a ver, está? sí. Justo lo que tú decías, ¿no? Que tiene que ver cómo está y dónde se ubica. Sí, exactamente. Decimos que tiene conocimiento por parte de la ciudadanía en la Ciudad de México. Ha ocupado cargos importantes, lo conocemos incluso ya también como candidato, pero me parece que todavía podría ajustar en ese sentido. Es decir, se mantiene en una perspectiva un poco más local y además no con los jóvenes. No. Que hemos visto en elecciones tras elecciones que el primer voto de las personas puede ser determinante para saber quién va a ser quien quede en esta ruta 2024, ¿no? Así es, incluso acabamos de revisar una encuesta que se publicó en el Heraldo de México, en donde, bueno, pues está en el segundo lugar en el posicionamiento a nivel nacional, en donde, bueno, pues la gente, si bien sí lo ubica, ¿no? Sí. Pero se mantiene todavía en una segunda posición, cuando estamos hablando de un político ya de muchos años, en donde, pues tal vez tendría como otra posibilidad, ¿no? Sí, por Vamos a supuesto. las redes sociales a ver cómo se ubica. Fíjate que ahí también creo que esta parte del posicionamiento tiene buenos números, está entrando, pero de pronto vemos YouTube que tiene unos números pequeños, el caso de Instagram, que no es tanto el número, más bien es cuánto tiempo llevas presente y vigente en la mente de las personas gracias a las redes sociales. Es decir, si no llevas mucho tiempo haciendo uso de las redes sociales, tienes que hacer algo disruptivo para ponerte en la mesa. Platicábamos cuando revisábamos el caso de Xóchitl, que se había puesto en la comunicación, principalmente por lo que había dicho el presidente, pero en segundo lugar también por la forma en la que se estaban metiendo con las redes sociales. Entonces creo que ahí tiene un área de oportunidad interesante, porque si bien el posicionamiento lo podemos medir en dos líneas, ¿no? Por un lado, conocimiento, qué tanto te conoce la gente, y por otro lado, aprobación. Si la gente no te conoce, no te va a aprobar. Eso es una realidad. Así es. ¿No? Así es. Y bueno, los números no los tiene tan mal, efectivamente, pero también no son tan mayores, ¿eh? Como pensábamos, como en algún momento lo vimos, incluso que tú lo mencionabas, Sí. como es Claudia Sheinbaum, ¿no? Que estamos hablando ya de 2 millones de personas Claro. que la siguen en Twitter. Aquí estamos hablando de 68,000. Sí. Y bueno, creo que el mayor número que tiene es en YouTube, ¿no? No, está más bajito. Ah, no, Ha de sí, ser- yo pensé que eran 3 millones, ¿no? Son 3. Pensamos que era la M acá, ¿eh? Pero no, se mantiene con los tres. Fíjate que, Oye, tiene pero bajos eso que números. dices es bien interesante, porque la comparación no es necesariamente con el frente. No. La comparación tendría que ser con quien te va a tocar, probablemente o posiblemente, en la elección, ¿no? Como tal. Y decimos que Claudia Sheinbaum en memes, en audios, en todo está apareciendo. ¿Qué tanto está apareciendo Santiago Krill? Vamos a ver un TikTok. Vamos a ver. A ver qué tal cómo sale. lo hace. A ver. Como cuando te dicen que Santiago Krill viene a visitar tu ciudad. Es mi fan. Toda mi vida foto con él. Algún día le pedirías conocer la persona que me hizo. Ay, mi amor, no puede ser. Es tan grande mi emoción. Ahí está mi amor. Ay, desde años es un fan. Ay, de que me dan Pues estaba tan emocionada que en lugar de decirle, oye, soy tu fan, Es al revés. mi fan. Es mi dice fan. ella. Reciban lo que ya llegó mi fan. Pero fíjate, me gusta el inicio, lenguaje de TikTok y demás. Toda esa parte está bien. Pero de pronto lo vemos con el fondo y no hay mucha gente en realidad. No lo vemos apoyado por demasiadas personas. Pero si comparamos con el que veíamos hace ratito, ¿te acuerdas que estaba como bailando en Sí, sí, Mexicali? ¿En dónde se ve más natural? Pues acá.
porque aquí lo veo como es él. Porque además aquí lo cacharon, ¿no? Claro. Yo supongo que ahí lo cacharon y le dijeron, oye, vente a tomar una foto Sí. conmigo y demás. Pero bueno, pues así las cosas, le hace falta básicamente despeinarse a Santiago Sí. Krill para que entonces las cosas sean distintas, que ya no esté tan serio ni tan derechito, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver su discurso. Vamos a ver su discurso, Vamos a exacto, ver. en donde también se podría quitar la corbata, ¿no? Podríamos decir metafóricamente que el discurso podría tenerlo. Habilidades de comunicación lo dejamos en media, bien estructurado su mensaje. De hecho, es difícil encontrar un candidato que tenga un mensaje mal estructurado. Santiago Krill tiene un mensaje bien estructurado, un mensaje clave muy contundente, pero cuando nos vamos un poquito a la modulación, las formas, esto que decíamos ahorita de la conexión, pues sí nos falla un poco, ¿no? Vamos a ver un discurso. ¿te Vamos a parece? verlo. A ver qué tal. Vamos a revisar. Veamos. Han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace. Porque es güerito. Sí, que la discriminación al revés, ¿no? Esta famosa discriminación inversa que, bueno, pues habría que ponerlo en tela de juicio. Pero vemos el mensaje, ok, te va a poner en la conversación. O sea, este tipo de mensajes te ponen en la conversación. Utilízalo más fuerte. Es decir, sé enfático diciendo, oigan, esto está ocurriendo en la mañanera. El presidente está hablando de mí y está diciendo, lo vemos en el mismo volumen, tono, ritmo. No hay muchos cambios. Pero además parece que te está hablando al oído. ¿Sí? Y una vez a mí, pues me hablaron y me dijeron en la mañanera, oye, Humberto, ¿cómo estás? Exacto. ¿Te sientes mejor? O sea, no. ¿Sí te afectó o no te afectó tanto? A ver, dime la verdad, ¿no? Oye, ¿sí te sentías mal? ¿Se te rompió el vaso? Sí, es como, Cuando no me digas. se te cayó. Ay, ¿te cortaste? Caray. Poco expresivo. Pero fíjate, ¿A qué vamos? haciendo el análisis es muy notorio eso, poca gesticulación, no hay ademanes, incluso tiene las manos cerradas en la parte del podio, no utiliza las manos para ser más enfático en ese sentido, no sube el volumen, de repente baja la voz y dices que no, esto no puede ser, porque ustedes saben, no lo usa, o sea, de pronto dices, ¿por qué? Si verdaderamente estás consternado, muéstrame que estás consternado. Si estás feliz, muéstrame que estás feliz. Son de esas cosas, ¿no? El mensaje está bien, hay que apoyarlo con lenguaje corporal. Vamos a ver el lenguaje corporal, que ya justamente nos estamos adelantando. A ver rápidamente, ¿cómo lo ves? Sí. Es un poco lo que decías, ¿no? Sí, porque lo vemos muy serio. Eso es lo que me refiero a veces con que el candidato, el típico de toda la vida, con una trayectoria importante, a lo mejor 20, 30 años en un cargo público, de repente dices, quítate el saco, arremángate. Y eso lo digo de manera metafórica. Despeínate, brincas, o sea, provoca algo, ¿no? O sea, que alguien te mueva, pues, que al final es lo que quieres siempre en un político, ¿no? Claro, que sientas que te movió alguna situación. Y de hecho, con el lenguaje corporal lo puedes aprovechar. O sea, de repente, este mensaje que veíamos, y de hecho escuchábamos hace unos momentos, el mensaje está muy bueno. Me encantaría que de repente se apoyara en el podio y dijera, es que no puedo. Esto me duele, y te apoyas y mueves y de repente te sales del podio y te acercas a las personas. El lenguaje corporal es una herramienta y si no la usas, te come la herramienta. Sí. Hace evidente que no lo estás utilizando. Entonces, acá lo vemos más tranquilo, ¿no? Seguramente. Está con lo suyo, seguramente. Está en Acción Nacional, probablemente. Habría que revisarlo, pero muy probablemente esté dentro del partido, se siente más cómodo y lo refleja. O con los suyos, ¿no? Sí, a lo mejor. Es probable que esté en una situación más controlada, porque por algo te sientes en un ambiente seguro. Así es. Eso es algo que yo creo que podríamos mejorar en ese sentido. Bueno, pues así las cosas. Gracias, como siempre, Humberto. Encantado. ¿Dónde y cómo te buscamos? En todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Bueno, pues ya analizaremos la que sigue. A ver si en una de esas a Gerardo Fernández Noroña. Está bueno. Sorpresa, sobre todo en temas de comunicación, ¿no? Muy polémico. Muy. La polémica ayuda. Así Un buen es. móvil. Gracias, Humberto. Encantado. Gracias.